Bueno, entonces, si vemos el Word otra vez. Muy bien, entonces, si se dan cuenta, yo vengo y quito de esta producción el upper, voy a tener un inconveniente. Yo puedo formar en esta, donde me dice I, yo puedo ir al principio y elegir ICE. Entonces ICE me va a generar upper. Y ya puedo tener if condición, luego upper. Pero en la de if en la del if con else, yo voy a generar esta. Esta I, me voy al inicio, ICE, y por medio de ICE puedo llegar a hacer el símbolo terminal upper. Pero en esta yo ya no puedo tener una finalización. Entonces no es esa producción la que yo tengo que eliminar, sino que sería la del ICE. ¿Por qué? Porque por medio de esta I yo puedo llamar a la producción de if con else y de esa forma generar upper de este lado. En esta otra producción puedo hacer lo mismo. Por medio de esta I puedo llamar a upper y por medio de esta otra I yo puedo llamar a if con else y luego llamo a upper. Entonces yo ya tengo finalización. Lo que tengo que dar cuenta es si la gramática al principio permite poder colocar upper solo. En este caso, esta gramática sí permite tener la producción upper. Yo sigo teniendo una gramática equivalente, aunque ya la reescribí de esta forma. Yo puedo seguir teniendo if con else, if sin else y upper. No sé si tiene alguien alguna duda de esto. Sí, lo que acabo de indicar es de que cómo quitar una ambigüedad donde no existen precedencia de operadores. Eso sería eliminación de ambigüedad sin precedencia de operadores. Eso es lo que acabo de explicarles. Si se dan cuenta, la gramática se transformó totalmente. Ya no es igual. Si les pidieran que analicen si esta gramática tiene problemas de ambigüedad, con dos cadenas que tengan la suficiente longitud, una de esas podría ser esta y la otra sería otra un poquito más larga, donde ustedes se den cuenta que podría dar este caso o que se deba malinterpretación. Entonces,
Aquí una cadena sería esta y la otra sería que aquí le metan un if con else. Un if sin else para saber cuál es el tema. Y ya hacen su derivación y lo deberían de contestar. Entonces, avanzando, ya quitamos una eliminación sin precedencia de operadores. Ya hicimos una eliminación de ambigüedad por precedencia de operador. Y esta cadena que tenemos, le vamos a eliminar su recursividad por la izquierda. Si se dan cuenta, esta tiene problema de ambigüedad. Pero estas dos son las producciones asociadas. Esta de acá tiene precedencia de operador, tiene problema de ambigüedad, de recursividad por la izquierda, pero esas son las dos producciones que están involucradas. Entonces tenemos que eliminar la recursividad, empezando por las primeras, por la primera producción o las primeras producciones. En este caso vamos a colocar A, produce. La regla de la recursividad por la izquierda dice que vamos a colocar B, que sería el operador que está solito, en este caso A produce B, seguido de A'. Luego tenemos que generar una producción de A', donde vamos a colocar esto, en este caso lo que está después de la A que tiene el problema de recursividad, o B y seguida de una A'. Y vamos a agregar una producción que sería epsilon. Con esto, nosotros hacemos el equivalente de lo que está marcado en amarillo. Nos falta la siguiente. B produce C de'. Vamos a tener que colocar CB', produce esta parte and C seguido de B'. Y la producción de epsilon. Este sería el equivalente de lo que está en celeste. Y después tenemos las producciones, ya solo colocamos las otras producciones que no tienen el problema. Y estas nos quedan iguales. Si se dan cuenta, esa la tenemos acá. ¿Qué tenemos que hacer? Como nos van a pedir que hagamos un análisis descendente, nosotros para utilizar el LL1, que sería left to right, un reconocimiento de izquierda a derecha, una derivación más a la izquierda, con un símbolo de predicción. Vamos a tener que venir y quitarle la ambigüedad, sin ambigüedad, sin recursividad por la izquierda,
y factorizado. En este caso, al eliminar la recursividad por la izquierda, la gramática ya nos queda factorizada. Ya no tendríamos que aplicar eso. Ah, caray, escucho gramática. ¿Qué están hablando de la gramática? ¿Cómo? No, estamos hablando que para trabajar una LL1, ¿Qué es? por LL1, necesitamos que la gramática no tenga ambigüedad, no sea recursiva por la izquierda y que se encuentre totalmente factorizada. En este caso, por el tipo de método que estamos utilizando, nos vemos obligados a utilizar el épsilon. Recuérdense que el LL1 es uno de los métodos que empieza el árbol de derivación de la raíz a las hojas. Y tiene el inconveniente de que no puede soportar muchas gramáticas. ¿Por qué? Porque vamos a encontrarnos con gramáticas que no pueden aplicárseles el LL1. ¿Por qué? Porque quedan dentro de sus entradas dos o más producciones para el símbolo terminal y el símbolo no terminal. Recuérdense que la entrada de la tabla tenemos en las columnas los símbolos terminales y en las filas representadas cada uno de los símbolos no terminales. Y en cada casilla que se intersecciona entre símbolo terminal y no terminal vamos a tener las producciones. Si tenemos dos o más, no podemos utilizar el LL1. El LL1 de por sí no está haciendo un análisis del tipo sintáctico. No podemos hacer un análisis sintáctico directo. Tenemos que venir y después de hacer el reconocimiento, formamos el árbol y recorremos el árbol por un medio de un postfijo para poder encontrar para poder evaluar el resultado de las cadenas que tenemos dentro de ellas. Entonces, ese sería el tema de que el LL1 es menos eficiente que los LR. Y no porque tengan épsilon, sino porque no los podemos evaluar directamente. Tenemos que esperar a que hagamos un reconocimiento del árbol para poderlos evaluar. Entonces, ya si tenemos la gramática sin recursividad por la izquierda y se encuentra factorizada, tenemos que agregarle nuestra producción inicial. Esta producción inicial va a ser un símbolo que no pertenece a la gramática y produce el símbolo donde la gramática. Donde inicia toda la gramática. Esa es esta producción inicial. Esto, por convención, siempre tenemos que agregar ese símbolo no terminal. Es para que nos acostumbremos a que siempre vamos a tener una producción por la que inicia. Si en algún momento se nos pidiera programar esto y nosotros no tenemos esa producción, puede que tengamos una gramática que inicie por más de una. Si nosotros consideramos esto para un análisis ascendente, tenemos dos posibles producciones que generan o por las cuales puede iniciar. En cambio, en esta, forzosamente el árbol se inicia en S y empieza la derivación desde A. Igual acá, si nosotros le agregamos una S, siempre va a iniciar desde S. Lo mismo estaríamos pasándole acá. Ya, esa es la que nosotros agregamos. Nos es más útil del lado de los LR. ¿Por qué? Porque siempre nos va a quedar la aceptación en el estado 1 para el símbolo de aceptación. O sea, en el caso de que estemos usando dólar, en el símbolo de dólar.
Entonces, si nosotros vamos a hacer uso de la LL1, tenemos que encontrar los primeros. Y vamos a empezar con el primero de D. ¿Por qué? Porque el primero de D tiene símbolos terminales al inicio. Entonces, el primero de D es paréntesis y condición. El otro que tiene símbolos terminales al inicio es B'. El primero de B' es igual a AND y épsilon. El primero de A' es igual a O y épsilon. Y a partir de ahí ya podemos decir que el primero de C va a ser igual a negación, a paréntesis que abre y a condición. El primero de B va a ser igual al primero de C. El primero de C es negación, paréntesis y condición. El primero de A va a ser igual a negación, paréntesis y condición. Y el primero de S va a ser igual al primero de A, que sería negación, paréntesis y condición. Ustedes lo ven acá, el primero de S es igual al primero de A. El primero de A es al primero de B, el primero de B al primero de C, el primero de C, negación, se va a ver el primero de D, el primero de D es paréntesis y condición. Nosotros acá calculamos los primeros. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es calcular los siguientes. Los siguientes no llevan un orden más que el de la producción inicial. El siguiente de S, por ser la producción inicial, va a ser igual a dólar. Y después tenemos que aplicar regla 2 y regla 3. Acá, alfa es epsilon, B es B, y beta va a ser A'. Al siguiente de B le doy el primero de A', sin el épsilon. Entonces, al siguiente de B le agrego O. Acá no puedo aplicar regla 2. Acá ya la apliqué. Al siguiente de C le doy el primero de B'. Al siguiente de C le doy AND. Ya la agregué. Ya la agregué. Acá no puedo aplicar regla 2, no puedo aplicar regla 2. Al siguiente de A le doy paréntesis de cierre. Al siguiente de A le doy paréntesis de cierre. Regreso otra vez. Al siguiente de A, ahora voy a aplicar regla
le voy a aplicar regla 3. Al siguiente de A le doy el siguiente de S, lo que está del lado izquierdo. El siguiente de S es dólar, entonces agrego dólar. Al siguiente de B le doy el siguiente de A. ¿Por qué? Porque el primero de A' tiene un épsilon. Al siguiente de B le doy el siguiente de A. En este caso, paréntesis que cierra y dólar. Acá, al siguiente de A' le doy A. El siguiente de A', agrego paréntesis que cierra y dólar. Al siguiente de B le doy al siguiente de A'. El siguiente de A' es el mismo que A. Ya lo agregué, ya agregué los símbolos. Este no lo voy a hacer porque es lo mismo. Al siguiente de C le doy el siguiente de B. Al siguiente de C le doy O, paréntesis que cierra, y dólar. Al siguiente de B' le doy B. Al siguiente de B' le doy O, paréntesis que cierra, y dólar. Al siguiente de B'. Al siguiente de C le doy el siguiente de B'. El siguiente de B' ya se lo dimos a C. ¿Por qué? Porque ya le dimos los símbolos de B. Al siguiente de D le doy el siguiente de C. Al siguiente de D le doy AND O, paréntesis y dólar. Este ya está. Acá no puedo aplicar regla 3 y aquí tampoco. Reviso y ya tengo todos los siguientes. Ya no tengo que calcular nada más. Entonces, ahorita lo que tengo que hacer es agregar mi tabla. Entonces, acá vamos a tener S, A, B, C, D, A', B'. Símbolos terminales. En este caso, tenemos condición, paréntesis, que abre, paréntesis que cierra, AND, O, ya pusimos paréntesis que cierra, epsilon no lo vamos a colocar y colocamos símbolo de dólar. Ya no tenemos otro símbolo que colocar. Entonces, ¿qué hacemos? Para cada primero, vamos a colocar su producción. Ah, falta negación, sí tienen razón.
Negación. Bueno, entonces ya tenemos las producciones. Vamos a empezar siempre con la de D, porque es la más fácil y vamos a irnos a los primeros. Entonces, en este caso, vamos a agarrar paréntesis y condición. Y la producción de D tiene 2. Cuando viene paréntesis, hace paréntesis a paréntesis. Y cuando viene condición, D produce condición. Entonces, cuando viene condición, D produce condición. Cuando viene paréntesis, D produce paréntesis. Vamos con C. El primero de C. Tiene negación, paréntesis y condición. Y C tiene una producción con negación y una producción con D. Entonces, C cuando viene condición, C produce D. Cuando viene paréntesis, C produce D. Y cuando viene negación, C produce negación D. Vamos con B. El primero de B es negación, paréntesis y condición. Y que acá tenemos D produce CB'. D produce CB'. D produce CB'. Y en negación, D produce CB'. Con A. El siguiente de A es el primero de A. Tiene negación, paréntesis y condición. Entonces A produce BA'. A produce BA'. A produce BA'. Y con S tiene lo mismo. S produce A. S produce A. S produce A. Nos faltan los de BA', los de A' y B'. Tiene un B' tiene el AND. B' produce AND BA'. Y en A con el OR. A' produce O BA'. BA'. Ahora en A' tenemos un épsilon. Entonces tenemos que ir a los siguientes de A'. Y en estos símbolos terminales tenemos que colocar la producción de A' produce épsilon. Paréntesis que cierra. A' produce épsilon. Y en aceptación, que sería dólar, A' produce épsilon. Con B' nos pasa lo mismo. Tenemos que ir a su siguiente y colocar en O B' produce épsilon
para dólar. B' produce épsilon. Y acá, para paréntesis que cierra, B' produce épsilon. Entonces acá tenemos la tabla de análisis sintáctico. LL1. Entonces, como tarea, les queda realizar el reconocimiento de la cadena negación, condición, AND, condición o condición, AND condición, paréntesis que cierra. Entonces esta sería la tarea que tienen que hacer. Me hacen favor de enviársela al auxiliar. Por correo. Le ponen número de carnet. Tarea de repaso. Y adjuntan un PDF donde va la foto que le van a tomar a lo que van a escribir en papel. Y lo tienen que mandar mañana a más tardar a las 12 del mediodía. El nombre del archivo le ponen igual. Entonces, yo por la noche les voy a estar subiendo vamos a ver cuál es la que me confundí. Vamos a ver, siguiente de C. ¿Dónde está? El siguiente de B'. El siguiente de B', cabal, es esta. En la celda B'. Fernando, no logro entender. CB'. Ah, sí, ya vi. Es B produce CB'. ¿Cómo es? BC'. ¿Cómo es? CB'. Ahí está. Ya me había confundido. Gracias. Entonces eso sería lo que tendríamos que hacer. Entonces por hoy estaría el repaso y yo mañana le subiría la resolución de esto. Sí, les voy a subir el archivo ahorita. Sí, es reconocimiento. Fila lo que tienen que hacer, LL1. Muy bien, entonces gracias por asistir. Estaríamos por hoy. El examen sería el próximo sábado a las 11 de la
mañana, en el 410. Entonces, que descansen, feliz noche.